Era un sábado por la tarde en Valencia, uno de esos días en los que el sol acaricia suavemente la piel y el aroma a azahar inunda las calles. Yo, María Fernández, estaba disfrutando de un momento de tranquilidad en mi apartamento con vistas al mercado central. Mi esposo Diego había viajado a Barcelona por negocios, y yo aprovechaba para ponerme al día con algunas tareas pendientes y, ¿por qué no?, disfrutar de un poco de tiempo para mí misma. El reloj marcaba las 4:30 cuando el estridente sonido de mi teléfono móvil rompió la paz de la tarde. Miré la pantalla y vi el nombre de mi suegra, Consuelo García. Suspiré profundamente antes de contestar. Las llamadas de Consuelo siempre eran interesantes, por decirlo de alguna manera. «Hola, Consuelo», respondí, intentando sonar lo más amable posible. «María, querida. Qué bueno que contestas». La voz de Consuelo sonaba inusualmente alegre, casi eufórica. Eso me puso en alerta de inmediato. «¿Cómo estás? ¿Ha pasado algo?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Oh, sí. Ha pasado algo maravilloso», exclamó Consuelo. «Acabo de organizar la fiesta más espectacular que Valencia haya visto jamás». Fruncí el ceño, confundida. «¿Una fiesta? No sabía que estabas planeando algo así». «Fue algo espontáneo, querida. Ya sabes cómo soy. Cuando se me ocurre una idea, simplemente tengo que llevarla a cabo». Algo en su tono de voz me hizo sentir un escalofrío. «Consuelo, ¿de qué estás hablando exactamente?» «Del Palacio de Congresos, por supuesto. Lo reservé entero para una fiesta fastuosa. Había champán corriendo como ríos, caviar en cada mesa, una orquesta sinfónica tocando en vivo. Fue simplemente divino». Mi mente comenzó a dar vueltas. El Palacio de Congresos era uno de los edificios más emblemáticos y costosos de Valencia. Reservarlo entero para una fiesta privada debía costar una fortuna. «Consuelo», dije lentamente, tratando de mantener la compostura, «¿cómo has pagado todo esto?». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risita que me heló la sangre. «Oh, querida, no te preocupes por eso. Usé tu tarjeta de crédito. Ya sabes, esa que me diste para emergencias». El mundo se detuvo por un momento. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto y yo estuviera cayendo en un abismo sin fondo. ¿Qué has hecho qué? Tu tarjeta de crédito, cariño. La que tiene el límite alto. No te preocupes, solo gasté 57.000 euros. Una ganga, si me lo preguntas, considerando la magnitud del evento. 57.000 euros. La cifra resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando un yunque. Sentí que me faltaba el aire y tuve que sentarme en el sofá más cercano para no desmayarme. «Consuelo», logré articular finalmente, eso es una locura. No puedes simplemente gastar ese dinero sin... «Oh, vamos, María», me interrumpió ella, su voz llena de despreocupación. «No seas tan tacaña. El dinero está para gastarlo, ¿no? Además, fue una fiesta maravillosa. Deberías haber visto las caras de todos mis amigos. Estaban impresionados». Cerré los ojos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Mi suegra, la mujer que siempre había considerado excéntrica pero inofensiva, acababa de gastar el equivalente a un año de mi salario en una sola noche. Y lo peor de todo, lo había hecho con mi tarjeta de crédito. «Consuelo, esto es muy grave», dije, tratando de mantener la calma. «No tenías derecho a usar esa tarjeta para algo así. Era para emergencias, no para fiestas extravagantes». «Oh, querida, no seas tan dramática», respondió ella con un tono despreocupado que me hizo hervir la sangre. «Fue una emergencia social. Mi reputación estaba en juego. Además, ¿qué son unos pocos miles de euros entre familia?». «¿Unos pocos miles?», repetí, incrédula. «Consuelo, has gastado 57.000 euros. Eso no es una cantidad pequeña. Es una inversión en felicidad», completó ella, como si estuviera explicando algo obvio a una niña pequeña. «Deberías estar agradecida. Ahora todos en Valencia hablarán de lo generosa que es tu familia».
Sentí que la rabia comenzaba a apoderarse de mí. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Consuelo, esto no es un juego. Has cometido un fraude. Has usado una tarjeta que no era tuya sin permiso. Eso es ilegal. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Por un segundo, pensé que quizás mis palabras habían logrado penetrar en su burbuja de autocomplacencia. Pero entonces, ella soltó una carcajada que me dejó helada. ¡Ay, María! Siempre tan seria, tan preocupada por las reglas. Relájate un poco, querida. La vida es corta y hay que disfrutarla. Además, soy tu suegra. Prácticamente, soy tu madre. ¿Acaso una madre no tiene derecho a usar la tarjeta de su hija? Sentí que mi cabeza iba a explotar. No, Consuelo. No tienes ese derecho. Y no eres mi madre. Eres la madre de Diego, y has abusado de nuestra confianza de una manera que... Oh, mírala ahora, me interrumpió ella de nuevo. Tengo que irme, querida. Ha sido un placer charlar contigo. Dale un beso a Diego de mi parte cuando lo veas. Espera, Consuelo, no puedes ampliamente. Pero era demasiado tarde. El sonido del tono de llamada me indicó que había colgado, dejándome con la palabra en la boca y una sensación de impotencia que nunca antes había experimentado. Me quedé sentada en el sofá, mirando el teléfono en mi mano, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. La tarde tranquila que había planeado se había convertido en una pesadilla financiera y familiar en cuestión de minutos. Miré por la ventana, hacia las calles de Valencia que tanto amaba. El sol seguía brillando, la gente seguía paseando, ajena a la tormenta que se había desatado en mi vida. ¿Cómo era posible que el mundo siguiera girando cuando el mío acababa de detenerse en seco? 57.000 euros. La cifra seguía resonando en mi cabeza. Era más de lo que Diego y yo habíamos ahorrado en los últimos 3 años. Era el dinero que estábamos guardando para el enganche de nuestra casa soñada. Y ahora, de repente, se había esfumado en una noche de excesos y locura. Me levanté del sofá y comencé a caminar de un lado a otro de la sala, tratando de poner mis pensamientos en orden. ¿Cómo iba a explicarle esto a Diego? ¿Cómo íbamos a recuperar ese dinero? ¿Y qué pasaría con nuestra relación con Consuelo después de esto? Miré el reloj. Eran las 5:15. Diego no volvería de Barcelona hasta el día siguiente. ¿Debería llamarlo ahora y contarle lo sucedido? ¿O debería esperar a que volviera para hablar de esto en persona? Decidí que necesitaba más información antes de tomar una decisión. Me senté frente a mi computadora y accedí a mi cuenta bancaria en línea. Con manos temblorosas, introduje mi contraseña y esperé a que se cargara la página. Y allí estaba, en negro sobre blanco, una transacción por 57.000 euros al Palacio de Congresos de Valencia. Sentí que me faltaba el aire de nuevo. Ver la cifra allí, en mi estado de cuenta, lo hacía todo mucho más real y aterrador. Seguí revisando la cuenta, buscando más transacciones sospechosas. Para mi alivio, no encontré nada más fuera de lo común. Al menos Consuelo se había limitado a esa única transacción monstruosa. Cerré la sesión y me quedé mirando la pantalla en blanco, tratando de decidir qué hacer a continuación. Una parte de mí quería llamar inmediatamente a la compañía de la tarjeta de crédito y reportar un fraude. Otra parte sabía que eso significaría denunciar a mi suegra y posiblemente destruir nuestra familia para siempre. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Por un momento, temí que fuera Consuelo de nuevo, llamando para informarme de algún otro gasto extravagante. Pero no, era un mensaje de Diego. Hola amor, ¿cómo va todo por casa? Te extraño. No puedo esperar para volver mañana y abrazarte. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a decirle que su madre acababa de arruinar nuestros planes de futuro? ¿Cómo iba a explicarle que la mujer que lo había criado había traicionado nuestra confianza de una manera tan flagrante? Decidí que no podía esperar. Esto era demasiado grande, demasiado importante como para guardármelo. Marqué el número de Diego con dedos temblorosos y esperé, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿María?
La voz de Diego sonaba alegre, sin saber la bomba que estaba a punto de caerle encima. ¡Qué sorpresa, amor! Justo estaba pensando en ti. Tomé una respiración profunda. Diego, tenemos que hablar. Ha pasado algo muy grave. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Diego volvió a hablar, su voz había perdido toda alegría. ¿Qué ha pasado, María? ¿Estás bien? Yo estoy bien, respondí, tratando de mantener la voz firme. Pero, es sobre tu madre, Diego. Ha hecho algo terrible. Y así, con el corazón en un puño y la voz temblorosa, comencé a contarle a mi marido cómo su madre había decidido organizar la fiesta más cara de Valencia con nuestro dinero, sin nuestro permiso, y cómo nuestros sueños y planes se habían desvanecido en una noche de champán y caviar. Mientras hablaba, miraba por la ventana hacia la ciudad que amaba, preguntándome cómo algo tan hermoso como Valencia podía ser el escenario de una pesadilla tan absurda. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, ajeno al drama que se desarrollaba en nuestras vidas. Y yo, María Fernández, me encontraba en el ojo de una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que Diego y yo habíamos construido juntos. Esto no es posible, Consuelo, ¿por qué? Las palabras se atascaron en mi garganta mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. La risa despreocupada de mi suegra resonó en mis oídos antes de que la línea se cortara abruptamente. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, incrédula y paralizada por el shock. Pasaron unos segundos antes de que pudiera reaccionar. Mi mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo podía Consuelo haber hecho algo así? ¿Cómo podía reírse de una situación tan grave? Con manos temblorosas, marqué el número de Diego. Cada tono de espera me parecía una eternidad. Finalmente, escuché su voz. ¿María? ¿Qué pasa, amor? Suenas alterada. Tomé una respiración profunda antes de hablar. Diego, ha pasado algo terrible. Tu madre, ella ha gastado 57.000 euros de nuestro dinero en una fiesta en el Palacio de Congresos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un momento, temí que la llamada se hubiera cortado. ¿Qué? La voz de Diego sonaba incrédula. María, ¿de qué estás hablando? Eso no puede ser cierto. Lo es, Diego, respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Acaba de llamarme para contármelo. Usó la tarjeta de emergencia que le dimos. Dice que organizó una fiesta enorme, con champán, caviar, una orquesta. Y ahora se ríe como si fuera una broma. Escuché a Diego tomar una respiración profunda. Cuando volvió a hablar, su voz temblaba de rabia contenida. Voy para allá ahora mismo. Reservaré el primer vuelo que encuentre. No hagas nada hasta que yo llegue, ¿de acuerdo? Pero, Diego, protesté, ¿qué pasa con tu reunión de mañana? Es importante para tu carrera. Esto es más importante, María, respondió con firmeza. Mi madre ha cruzado una línea que nunca debió cruzar. Necesitamos manejar esto juntos. Después de colgar con Diego, me senté en el sofá, sintiéndome agotada y abrumada. La tarde que había comenzado de manera tan tranquila se había convertido en una pesadilla financiera y familiar. Pasé las siguientes horas en un estado de ansiedad, alternando entre la incredulidad y la ira. Cada vez que cerraba los ojos, veía los números, 57.000 euros. Era una suma que nos había costado años ahorrar, y ahora se había esfumado en una noche de excesos. Intenté llamar a Consuelo varias veces, pero siempre me enviaba al buzón de voz. ¿Estaba evitándome? ¿O simplemente estaba demasiado ocupada disfrutando de las consecuencias de su fiesta extravagante? A medida que pasaban las horas, mi mente comenzó a divagar hacia el futuro. ¿Cómo afectaría esto a nuestra relación con Consuelo? ¿Cómo podríamos confiar en ella de nuevo? Y más importante aún, ¿cómo recuperaríamos ese dinero? El sonido de llaves en la puerta me sacó de mis pensamientos. Miré el reloj, eran las 11:30. Diego había llegado. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Apenas la abrió,
me lancé a sus brazos, sintiendo que por fin podía dejar salir todas las emociones que había estado conteniendo. María, murmuró Diego, abrazándome con fuerza. Lo siento mucho. No puedo creer que mi madre haya hecho algo así. Nos sentamos en el sofá, y Diego me pidió que le contara todo de nuevo, desde el principio. Mientras hablaba, vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la ira, y finalmente a una profunda decepción. No puedo creerlo, dijo cuando terminé de hablar. Siempre supe que mi madre era excéntrica. Pero esto es una locura. ¿Qué vamos a hacer, Diego?, pregunté, sintiéndome perdida. Es tu madre. No podemos simplemente denunciarla a la policía. Diego se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. No podemos denunciarla. Pero tampoco podemos dejar que esto pase sin consecuencias. Necesitamos hablar con ella, hacerle entender la gravedad de lo que ha hecho. ¿Y si no lo entiende?, pregunté. Ya la oíste por teléfono. Se reía como si todo fuera una gran broma. Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas, respondió Diego con una firmeza que nunca antes había visto en él. No podemos permitir que vuelva a hacer algo así. Pasamos las siguientes horas discutiendo nuestras opciones. Diego llamó a su madre varias veces, pero al igual que conmigo, no respondió. Finalmente, decidimos que iríamos a su casa por la mañana para confrontarla cara a cara. Deberíamos dormir un poco, sugirió Diego, mirando el reloj que marcaba las 2 de la madrugada. Mañana será un día difícil. Asentí, aunque sabía que el sueño sería esquivo esa noche. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, no pude evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas en tan solo unas horas. La relación con mi suegra, que siempre había sido complicada pero manejable, ahora parecía irremediablemente dañada. A la mañana siguiente, nos despertamos temprano, ambos con ojeras y el peso de la situación sobre nuestros hombros. Desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Estás lista?, preguntó Diego mientras tomábamos nuestras cosas para salir. Asentí, aunque la verdad es que no me sentía para nada preparada para lo que nos esperaba. El trayecto hasta la casa de Consuelo fue tenso y silencioso. Valencia pasaba por las ventanillas del coche, hermosa como siempre, ajena al drama que estábamos viviendo. Cuando llegamos, vimos el coche de Consuelo estacionado frente a su casa. Al menos sabíamos que estaba en casa. Diego tocó el timbre con más fuerza de la necesaria, y esperamos. Pasaron unos minutos antes de que escucháramos pasos acercándose a la puerta. Cuando se abrió, nos encontramos cara a cara con Consuelo. Vestía una bata de seda y tenía el pelo despeinado, como si acabara de levantarse. «Diego, María», exclamó con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver nuestras expresiones. «¿Qué hacen aquí tan temprano?» «Mamá», dijo Diego, su voz tensa. «Tenemos que hablar». «¿Ahora?» Consuelo nos miró por un momento, y pude ver un destello de comprensión en sus ojos. Sabía por qué estábamos allí. Sin decir una palabra más, se hizo a un lado para dejarnos entrar. Nos sentamos en la sala de estar, Diego y yo en el sofá, Consuelo en su sillón favorito. Por un momento, nadie habló. El tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor en el silencio tenso. Finalmente, Diego habló. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Tienes idea de lo que has hecho?» Consuelo tuvo la decencia de parecer avergonzada, aunque su voz aún tenía un tono de despreocupación cuando respondió. «Diego, cariño, sé que parece mucho dinero, pero...» «¿Parece?», interrumpí, incapaz de contenerme. «Consuelo, son 57.000 euros. Es más de lo que Diego y yo ganamos en un año. Es el dinero que estábamos ahorrando para comprar una casa». «Oh, vamos», dijo Consuelo, haciendo un gesto con la mano como si estuviera espantando una mosca molesta. «Ustedes son jóvenes. Tienen toda la vida por delante para ahorrar. Yo, en cambio, no sé cuántos años más podré disfrutar de la vida». Vi cómo Diego apretaba los puños, luchando por mantener la calma. «Mamá, ese no es el punto. Usaste una tarjeta que no era tuya.
Eso es ilegal. ¿Entiendes que podrías ir a la cárcel por esto? Por primera vez, vi un destello de miedo en los ojos de Consuelo. ¿La cárcel? Pero soy tu madre, Diego. No me denunciarías, ¿verdad? No queremos llegar a eso, Consuelo, dije, tratando de mantener un tono conciliador. Pero necesitamos que entiendas la gravedad de lo que has hecho. Y necesitamos que nos devuelvas el dinero. Consuelo nos miró, y por un momento pensé que finalmente había entendido la magnitud de sus acciones. Pero entonces, soltó una risita que me heló la sangre. Oh, queridos. Me temo que eso no será posible. Verán, la fiesta fue solo el comienzo. También hice algunas inversiones. Diego y yo nos miramos, el horror reflejado en nuestros rostros. ¿Qué más había hecho Consuelo con nuestro dinero? ¿Y cómo íbamos a recuperarlo? La conversación que siguió fue una de las más difíciles que he tenido en mi vida. Consuelo, alternando entre la despreocupación y la culpa, nos contó sobre las joyas que había comprado, los tratamientos de spa que había reservado, e incluso un viaje a París que había planeado. Mientras la escuchábamos, sentí que mi mundo se desmoronaba un poco más con cada palabra. No solo habíamos perdido nuestros ahorros, sino que nuestra relación familiar estaba al borde del colapso. Cuando Consuelo terminó de hablar, el silencio que siguió fue ensordecedor. Diego y yo nos miramos, sabiendo que teníamos una decisión difícil que tomar. ¿Cómo podríamos recuperarnos de esto? ¿Y cómo podríamos asegurarnos de que Consuelo nunca volviera a hacer algo así? La mañana se estiraba ante nosotros, llena de incertidumbre y dolor. Y mientras el sol de Valencia brillaba afuera, ajeno a nuestro drama familiar, yo me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser la familia que una vez fuimos. Después de la confrontación inicial con Consuelo, Diego y yo salimos de su casa sintiéndonos agotados emocionalmente y aún más preocupados que antes. El sol de media mañana en Valencia parecía burlarse de nuestro estado de ánimo sombrío mientras caminábamos hacia nuestro coche. Necesitamos verificar exactamente cuánto ha gastado, dijo Diego, su voz tensa mientras arrancaba el motor. Y necesitamos hacerlo ahora. Asentí en silencio, mi mente aún procesando la conversación que acabábamos de tener. El viaje de regreso a casa fue tan silencioso como el de ida, pero ahora cargado con un peso aún mayor. Una vez en casa, encendí inmediatamente mi ordenador portátil y accedí a la banca en línea. Diego se sentó a mi lado, su rostro una máscara de preocupación. Mientras la página se cargaba, sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Oh, Dios mío», susurré cuando finalmente apareció el estado de cuenta. Diego se inclinó más cerca, sus ojos escaneando rápidamente la pantalla. «No puede ser», murmuró. La lista de transacciones era un testimonio de la locura de Consuelo. Más allá de los 57.000 euros gastados en el Palacio de Congresos, había una serie de cargos que hacían que me diera vueltas la cabeza. 15.000 euros en Joyería Suárez, 8.500 euros en el Corte Inglés, 12.000 euros en reservas de spa en Sa Wellness Clinic, 5.000 euros en viajes El Corte Inglés, presumiblemente para el viaje a París, y una serie de cargos menores en restaurantes de lujo, tiendas de ropa de diseñador y más. En total, Consuelo había gastado más de 100.000 euros en menos de una semana. Esto es una pesadilla, dije, sintiendo que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Diego, ¿cómo vamos a recuperarnos de esto? Diego no respondió de inmediato. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, sus manos apretadas en puños a sus costados. Nunca lo había visto tan enojado. No puedo creer que haya hecho esto, dijo finalmente, su voz temblando de rabia. No solo gastó todo nuestro dinero, sino que nos mintió sobre la magnitud de lo que había hecho. Me levanté y me acerqué a él, poniendo una mano en su brazo. Diego, sé que estás enojado. Yo también lo estoy. Pero necesitamos pensar con claridad. ¿Qué podemos hacer? Diego se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba estresado. Primero, necesitamos cancelar esa tarjeta de crédito. Luego, tenemos que ver si podemos disputar algunos de estos cargos. Asentí, agradecida de tener al menos un plan de acción inicial. Mientras Diego llamaba al banco para cancelar la tarjeta,
yo comencé a hacer una lista detallada de todos los gastos, anotando fechas, lugares y montos. La siguiente hora fue un torbellino de llamadas telefónicas. Hablamos con representantes del banco, explicando la situación y preguntando sobre nuestras opciones para disputar los cargos. La respuesta no fue alentadora. Dado que habíamos dado voluntariamente la tarjeta a Consuelo, sería difícil argumentar que los cargos eran fraudulentos. Pero debe haber algo que podamos hacer, insistí, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. El representante del banco suspiró. Señora Fernández, entiendo su frustración. Pero desde nuestro punto de vista, su suegra tenía autorización para usar la tarjeta. Mi consejo sería que resuelvan esto como un asunto familiar. Después de colgar, me volví hacia Diego, que había estado escuchando la conversación. ¿Y ahora qué?, pregunté. Diego se frotó los ojos, luciendo más cansado de lo que lo había visto nunca. Ahora, volvemos a hablar con mi madre. Y esta vez, no nos iremos hasta que tengamos un plan concreto para recuperar nuestro dinero. Asentí, aunque la idea de otra confrontación con Consuelo me llenaba de ansiedad. Decidimos tomar un momento para comer algo y reagruparnos antes de volver a su casa. Mientras preparábamos un almuerzo rápido, no pude evitar pensar en cómo había cambiado nuestra vida en tan solo un día. Los planes que habíamos hecho, los sueños que habíamos tejido juntos, todo parecía estar desmoronándose a nuestro alrededor. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando mi expresión distante. En todo, respondí con un suspiro. En la casa que queríamos comprar, en el futuro que habíamos planeado. Diego, ¿cómo pudo tu madre hacernos esto? Diego se acercó y me abrazó, y por un momento, nos quedamos así, encontrando consuelo en la presencia del otro. No lo sé, María. Pero te prometo que lo arreglaremos. De alguna manera, lo haremos. Después de comer, nos preparamos para volver a casa de Consuelo. Esta vez, llevamos con nosotros todos los documentos, estados de cuenta, lista de gastos, incluso algunas impresiones de las leyes sobre fraude financiero que habíamos buscado en Internet. El viaje en coche fue tenso, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, vimos que el coche de Consuelo seguía estacionado fuera, lo que significaba que estaba en casa. Diego tocó el timbre con más fuerza de la necesaria. Pasaron varios minutos antes de que Consuelo abriera la puerta, vestida con un elegante vestido y maquillaje impecable, como si se estuviera preparando para salir. «Oh, Diego, María», dijo, su voz tensa. No esperaba verlos tan pronto. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Diego, su voz firme. «Y esta vez, necesitamos la verdad completa». Consuelo nos miró por un momento, y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? Fuera lo que fuese, desapareció rápidamente, reemplazado por su habitual expresión de despreocupación. «Por supuesto, pasen», dijo, haciéndose a un lado. Nos sentamos en la sala de estar, la tensión palpable en el aire. Diego sacó los documentos que habíamos traído y los extendió sobre la mesa de café. «Mamá», comenzó, su voz controlada pero llena de emoción reprimida, «hemos revisado los estados de cuenta. Sabemos exactamente cuánto has gastado y en qué». Consuelo palideció visiblemente, pero no dijo nada. «¿Cómo pudiste?», continuó Diego. «¿Cómo pudiste gastar más de 100.000 euros de nuestro dinero sin siquiera pensarlo dos veces?» Yo no me di cuenta de que era tanto», murmuró Consuelo, evitando nuestra mirada. «¿No te diste cuenta?», interrumpí, incapaz de contener mi incredulidad. «Consuelo, compraste joyas por 15.000 euros. Reservaste tratamientos de spa por 12.000. ¿Cómo es posible que no te dieras cuenta?». Consuelo se removió incómoda en su asiento. «Yo, supongo que me dejé llevar. Hacía tanto tiempo que no me sentía tan viva, tan emocionada. Fue como si por fin pudiera vivir la vida que siempre había soñado». «¿A costa nuestra?», preguntó Diego, su voz quebrada por la emoción. «Mamá, ese dinero era para nuestro futuro. Para la casa que queríamos comprar, para la familia que queríamos formar». Vi cómo las palabras de Diego golpeaban a Consuelo. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, parecía verdaderamente arrepentida.
Lo siento, dijo en voz baja. De verdad, lo siento mucho. No pensé, no me di cuenta del daño que estaba causando. Las disculpas no son suficientes, Consuelo, dije, tratando de mantener la calma. Necesitamos saber cómo vas a devolvernos ese dinero. Consuelo nos miró, el pánico claro en sus ojos. Yo, no tengo tanto dinero. No sé cómo podría. Las joyas, interrumpió Diego. Puedes empezar por devolver las joyas que compraste. Consuelo asintió lentamente. Sí, supongo que puedo hacer eso. Y cancelaré las reservas del spa y el viaje a París. Eso es un comienzo, dije. Pero aún falta mucho. ¿Qué más puedes hacer? Hubo un largo silencio mientras Consuelo pensaba. Finalmente, habló, podría vender algunas de mis antigüedades. Y tengo algunos ahorros que podría usar. Diego y yo nos miramos. No era una solución perfecta, pero era un comienzo. Está bien, dijo Diego finalmente. Pero esto es lo que va a pasar. Mañana, iremos juntos a devolver las joyas y a cancelar todas las reservas que puedas. Luego, haremos un inventario de tus antigüedades y veremos qué podemos vender. Y a partir de ahora, no tendrás acceso a ninguna de nuestras cuentas o tarjetas de crédito. ¿Entendido? Consuelo asintió, lágrimas formándose en sus ojos. Lo entiendo. Y de verdad, lo siento mucho. No sé en qué estaba pensando. Mientras salíamos de la casa de Consuelo esa tarde, sentí una mezcla de emociones. Alivio por tener al menos un plan de acción, ira por todo lo que había sucedido, y una profunda tristeza por el daño que esto había causado a nuestra familia. ¿Crees que alguna vez podremos confiar en ella de nuevo?, pregunté a Diego mientras conducíamos de vuelta a casa. Diego suspiró profundamente. No lo sé, María. Realmente no lo sé. Pero por ahora, tenemos que concentrarnos en recuperar nuestro dinero y reconstruir nuestras vidas. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de naranja y rosa, me di cuenta de que este era solo el comienzo de un largo y difícil camino. La confianza se había roto, y reconstruirla, si es que era posible, llevaría tiempo. Pero mientras miraba a Diego, vi determinación en sus ojos. Y supe que, pasara lo que pasara, enfrentaríamos esto juntos. Nuestra vida había cambiado irrevocablemente, pero nuestra unión se había fortalecido. Y eso, pensé, era algo en lo que podíamos apoyarnos mientras navegábamos por las turbulentas aguas que teníamos por delante. El reloj marcaba las 8:30 cuando Diego y yo finalmente llegamos a casa después de nuestro segundo encuentro con Consuelo. El cansancio pesaba sobre nosotros como una manta pesada, pero sabíamos que la noche estaba lejos de terminar. Teníamos mucho que discutir y decisiones importantes que tomar. ¿Quieres comer algo?, pregunté a Diego mientras entrábamos en la cocina. Él negó con la cabeza. No tengo hambre. Pero un café no me vendría mal. Tengo la sensación de que será una noche larga. Asentí en silencio y comencé a preparar la cafetera. El suave burbujeo del café preparándose llenó el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Mientras esperábamos, Diego se sentó en la mesa de la cocina, su mirada perdida en la distancia. ¿En qué piensas?, pregunté suavemente, colocando una taza de café humeante frente a él. Diego suspiró profundamente antes de responder. En todo y en nada. En cómo llegamos a este punto. ¿En qué vamos a hacer ahora? Me senté frente a él, envolviendo mis manos alrededor de mi propia taza de café. Lo sé. Es abrumador. Por un momento, nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El tic-toc del reloj de la cocina parecía ensordecedor en el silencio de la noche. Finalmente, Diego habló. Tenemos que hablar sobre esto, María. Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Lo sé. ¿Por dónde quieres empezar? Diego tomó un sorbo de su café antes de responder. Creo que primero tenemos que ser realistas sobre nuestra situación financiera. ¿Cuánto dinero nos queda realmente?
Saqué mi portátil y abrí la hoja de cálculo que había estado actualizando obsesivamente desde que descubrimos los gastos de Consuelo. Después de todos los gastos de tu madre, nos quedan apenas 5.000 euros en nuestra cuenta de ahorros. Eso es todo. Diego cerró los ojos por un momento, como si el peso de esa realidad fuera físicamente doloroso. 5.000 euros. Dios mío, María. Hace una semana teníamos más de 100.000. Lo sé, respondí suavemente. Es difícil de procesar. ¿Y qué hay de las devoluciones y cancelaciones que mi madre prometió hacer?, preguntó Diego. Revisé mis notas. Si logra devolver todas las joyas y cancelar las reservas del spa y el viaje, podríamos recuperar alrededor de 30.000 euros. Pero eso sigue dejándonos muy lejos de donde estábamos. Diego asintió lentamente. Y luego está la venta de sus antigüedades. ¿Tienes alguna idea de cuánto podríamos obtener por ellas? Negué con la cabeza. Es difícil decirlo sin una tasación profesional. Pero basándome en lo que vi en su casa, podríamos estar hablando de otros 20.000 a 30.000 euros, tal vez más si tenemos suerte. Así que, en el mejor de los casos, podríamos recuperar alrededor de 60.000 o 70.000 euros, dijo Diego, haciendo cálculos mentales. Eso sigue siendo una pérdida de al menos 30.000 euros. Sin mencionar todo el tiempo y esfuerzo que nos llevará a recuperar ese dinero, añadí. Y el estrés emocional de todo esto. Diego se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina. María, tenemos que hablar de algo más serio. Algo que he estado pensando desde que descubrimos todo esto. Sentí que mi corazón se aceleraba. Conocía esa mirada en los ojos de Diego. Era la misma que tenía cuando tomaba decisiones difíciles en el trabajo. ¿Qué es, Diego? Él se detuvo y me miró directamente a los ojos. Creo que deberíamos considerar la posibilidad de presentar cargos contra mi madre por fraude. Las palabras cayeron como una bomba en la cocina. Por un momento, me quedé sin habla, tratando de procesar lo que Diego acababa de sugerir. Diego, dije finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Estás hablando en serio? Es tu madre. Lo sé, respondió, su voz tensa. Créeme, lo sé. Pero María, lo que hizo es un crimen. Usó nuestra tarjeta de crédito sin autorización para gastar una cantidad obscena de dinero. En cualquier otra circunstancia, no dudaríamos en denunciarlo. Me levanté y me acerqué a él, tomando sus manos entre las mías. Pero no es cualquier otra circunstancia, Diego. Es tu madre. Nuestra familia. ¿Y eso le da derecho a arruinar nuestras vidas?, preguntó Diego, su voz elevándose ligeramente. María, ese dinero era nuestro futuro. La casa que queríamos comprar, los hijos que planeábamos tener. Todo eso ahora está en peligro por su egoísmo y su irresponsabilidad. Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Lo sé, Diego. Créeme, lo sé. Estoy tan enojada y herida como tú. Pero, ¿realmente quieres ver a tu madre en la cárcel? Diego se alejó de mí y se apoyó contra la encimera de la cocina, su cuerpo tenso. No, por supuesto que no quiero verla en la cárcel. Pero, ¿qué otra opción tenemos? Ha demostrado que no podemos confiar en ella. ¿Cómo sabemos que realmente devolverá el dinero como prometió? ¿Cómo sabemos que no volverá a hacer algo así en el futuro? Me senté de nuevo en la mesa, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. No lo sabemos, admití. Pero Diego, si la denunciamos, no hay vuelta atrás. Estaremos destruyendo nuestra familia. ¿Y qué hay de nosotros, María?, preguntó Diego, su voz quebrada por la emoción. ¿Qué hay de nuestra familia? La que planeábamos tener, la que ahora parece tan lejana porque alguien en quien confiábamos nos traicionó de la peor manera posible. El silencio cayó sobre nosotros, pesado y opresivo. El tic-toc del reloj parecía burlarse de nosotros, recordándonos que cada segundo que pasaba era un segundo más lejos de nuestros sueños. Tengo miedo, Diego, admití finalmente, mi voz apenas un susurro. Tengo miedo de lo que esto significará para nosotros, para nuestro futuro.
Pero también tengo miedo de lo que significará si denunciamos a tu madre. ¿Podrías vivir con esa decisión? Diego se sentó de nuevo frente a mí, su rostro una máscara de emociones contradictorias. No lo sé, admitió. Honestamente, no lo sé. Pero, ¿podemos vivir con la alternativa? ¿Podemos seguir adelante sabiendo que alguien tan cercano a nosotros nos hizo esto y salió impune? Tomé un sorbo de mi café, ahora frío, tratando de ordenar mis pensamientos. Tal vez haya un término medio. Algo entre no hacer nada y presentar cargos criminales. Diego me miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Qué tienes en mente? Podríamos amenazar con presentar cargos, sugerí. Usarlo como leverage para asegurarnos de que devuelva todo el dinero. Y podríamos poner condiciones estrictas. Nada de acceso a nuestras cuentas o tarjetas de crédito. Tal vez incluso algún tipo de acuerdo legal que nos proteja en el futuro. Diego consideró mis palabras por un momento. Podría funcionar, dijo lentamente. Pero, ¿y si se niega? ¿Y si decide llamar nuestro farol? Entonces tendremos que estar preparados para seguir adelante con la denuncia, respondí, sintiendo un nudo en el estómago al decirlo. Pero Diego, creo que debemos darle una última oportunidad. Por ti, por nuestra familia. Diego se quedó en silencio por un largo momento, su mirada perdida en la distancia. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo. Lo haremos a tu manera. Le daremos una última oportunidad. Pero María, si esto no funciona, si vuelve a traicionar nuestra confianza. Lo sé, dije, tomando su mano. Si esto no funciona, haremos lo que sea necesario para protegernos. Nos quedamos sentados en silencio por un momento, el peso de nuestra decisión flotando entre nosotros. Sabíamos que el camino por delante sería difícil, lleno de conversaciones incómodas y decisiones dolorosas. Pero al menos teníamos un plan. Deberíamos dormir un poco, sugerí finalmente. Mañana será un día largo. Diego asintió, levantándose de la mesa. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, no pude evitar pensar en cómo había cambiado nuestra vida en tan solo un par de días. Los sueños que una vez parecían tan cercanos ahora se sentían inalcanzables. Pero mientras me acostaba junto a Diego esa noche, sentí una chispa de esperanza. Habíamos enfrentado esta crisis juntos, habíamos tomado decisiones difíciles como equipo. Y tal vez, solo tal vez, eso era una señal de que podríamos superar cualquier obstáculo que la vida nos pusiera por delante. Mientras el sueño me vencía, mis últimos pensamientos fueron para el día siguiente. Sabía que sería difícil, que tendríamos que enfrentar a Consuelo con nuestra decisión y nuestras demandas. Pero también sabía que, pasara lo que pasara, Diego y yo lo enfrentaríamos juntos. Y tal vez, pensé mientras me quedaba dormida, eso era lo más importante de todo. La mañana llegó demasiado pronto. El sol de Valencia se filtraba por las cortinas, despertándome de un sueño inquieto. Me giré para mirar a Diego, que ya estaba despierto, su mirada fija en el techo. ¿Has dormido algo?, pregunté suavemente. Diego negó con la cabeza. Apenas. No puedo dejar de pensar en lo que vamos a hacer hoy. Me incorporé en la cama, frotándome los ojos. Lo sé. Yo tampoco he dormido bien. Pero tenemos que estar fuertes para esto, Diego. Él asintió, sentándose a mi lado. Tienes razón. Vamos a prepararnos. Nos vestimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras desayunábamos, repasamos nuestro plan una vez más. Recuerda, dije, tenemos que mantenernos firmes. No importa lo que diga o haga, no podemos ceder. Diego asintió, su rostro una máscara de determinación. Lo sé. No te preocupes, no voy a flaquear. Esto es demasiado importante. Salimos de casa poco después de las 9 de la mañana. El trayecto hasta la casa de Consuelo fue tenso, cada uno de nosotros preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Cuando llegamos, vimos el coche de Consuelo en la entrada. Al menos no tendríamos que esperar a que llegara.
Diego tocó el timbre con más fuerza de la necesaria, y esperamos. Consuelo abrió la puerta, vestida con un elegante vestido de seda. Su sonrisa vacilante se desvaneció al ver nuestras expresiones serias. Diego, María, dijo, su voz tensa. Pasen, por favor. Entramos en la sala de estar, la misma donde habíamos tenido nuestra confrontación inicial hace apenas un día. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. Mamá, comenzó Diego, su voz firme. Tenemos que hablar. Y esta vez, necesitamos respuestas concretas y acciones inmediatas. Consuelo se sentó en su sillón favorito, su postura rígida. Por supuesto. ¿Qué quieren saber? Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Consuelo, ¿has hecho algo de lo que prometiste ayer? ¿Has devuelto las joyas? ¿Has cancelado las reservas? Ella se removió incómoda en su asiento. Bueno, yo he estado ocupada, ya saben. Pero prometo que lo haré hoy mismo. Sentí que la frustración crecía dentro de mí. Consuelo, eso no es suficiente. Necesitamos más que promesas. Necesitamos acciones. Diego se levantó, su paciencia claramente agotada. Mamá, esto es lo que va a pasar. Ahora mismo, vamos a ir juntos a la joyería. Vas a devolver todo lo que compraste. Luego, vamos a llamar a la agencia de viajes y al spa para cancelar todas las reservas. Y finalmente, vamos a hacer un inventario de tus antigüedades para ver qué podemos vender. Consuelo palideció. Pero Diego, cariño, ¿no crees que estás siendo un poco drástico? Seguramente podemos llegar a un acuerdo más. No, mamá, interrumpió Diego, su voz cortante. No hay más acuerdos. No hay más negociaciones. O haces esto, o tomaremos medidas más serias. Vi cómo los ojos de Consuelo se abrían con sorpresa y miedo. ¿Medidas más serias? ¿Qué quieres decir? Me levanté para estar al lado de Diego, presentando un frente unido. Consuelo, lo que hiciste es fraude. Usaste una tarjeta de crédito sin autorización para gastar una cantidad enorme de dinero. En cualquier otra circunstancia, esto sería un asunto para la policía. El color abandonó por completo el rostro de Consuelo. ¿La policía? Pero soy tu madre, Diego. No puedes estar hablando en serio. Estamos muy serios, mamá, respondió Diego, su voz temblando ligeramente. Lo que hiciste, nos has puesto en una situación imposible. Has traicionado nuestra confianza de la peor manera posible. Consuelo comenzó a llorar, grandes lágrimas rodando por sus mejillas. Lo siento tanto. No sé en qué estaba pensando. Por favor, no me denuncien. Haré lo que sea, lo prometo. Sentí una punzada de compasión, pero me obligué a mantenerme firme. Entonces demuéstralo, Consuelo. Ahora mismo. Vamos a la joyería. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Acompañamos a Consuelo a devolver las joyas, lo que nos permitió recuperar 15.000 euros. Luego, pasamos horas al teléfono cancelando reservas y negociando reembolsos. Al final, logramos recuperar otros 20.000 euros de las reservas de spa y viajes. El proceso de inventariar y vender las antigüedades de Consuelo fue más largo y complicado. Contratamos a un tasador profesional, que pasó 2 días evaluando cada pieza en la casa. Algunas resultaron ser más valiosas de lo que esperábamos, mientras que otras eran prácticamente sin valor. ¿Cuánto crees que podremos obtener por todo esto?, pregunté a Diego una noche, mientras revisábamos el informe del tasador. Diego suspiró, frotándose los ojos cansados. Si tenemos suerte, tal vez unos 40.000 euros. Pero llevará tiempo vender todo. Asentí, haciendo cálculos mentales. Eso nos dejaría recuperando alrededor de 75.000 euros en total. Todavía es una pérdida significativa, pero es mejor que nada, completó Diego. Los días se convirtieron en semanas mientras trabajábamos para vender las antigüedades de Consuelo. Fue un proceso agotador,
tanto física como emocionalmente. Cada pieza vendida era un recordatorio del daño que se había hecho, de la confianza que se había roto. Consuelo, por su parte, parecía una sombra de la mujer que había sido. La vi envejecer ante mis ojos, el peso de sus acciones claramente visible en cada arruga de su rostro. A veces, cuando creía que no la estábamos mirando, la veía acariciar con nostalgia una pieza antes de que fuera empaquetada para su venta. Finalmente, después de casi 2 meses de trabajo constante, logramos vender la última pieza. El total final fue de 43.000 euros, un poco más de lo que habíamos esperado. Esa noche, Diego y yo nos sentamos en nuestra cocina, exhaustos pero aliviados de que todo hubiera terminado. ¿Cómo te sientes?, pregunté, tomando su mano sobre la mesa. Diego suspiró profundamente. Aliviado, supongo. Pero también, triste. Nunca pensé que mi relación con mi madre terminaría así. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Lo sé. Ha sido duro para todos. Pero Diego, hicimos lo que teníamos que hacer. Lo sé, respondió, apretando mi mano. Es solo que, no puedo evitar preguntarme si las cosas volverán a ser como antes alguna vez. La respuesta a esa pregunta llegó al día siguiente, cuando Consuelo nos llamó para pedirnos que fuéramos a su casa. Cuando llegamos, la encontramos sentada en su sala de estar, que ahora parecía extrañamente vacía sin todas sus antigüedades. Diego, María, comenzó, su voz temblorosa. Quiero agradecerles por no denunciarme. Sé que lo que hice fue terrible, imperdonable incluso. Y entiendo si no quieren volver a verme. Diego y yo nos miramos, sorprendidos por este giro de los acontecimientos. Mamá, dijo Diego suavemente, no queremos alejarnos de ti. Pero necesitamos saber que algo así nunca volverá a suceder. Consuelo asintió vigorosamente. Lo sé, lo sé. Y les prometo, les juro, que nunca más haré algo así. He estado viendo a un terapeuta, ¿saben? Me está ayudando a entender por qué hice lo que hice, por qué sentí esa necesidad de gastar tanto. Sentí una oleada de alivio al escuchar eso. Eso es maravilloso, Consuelo. Realmente lo es. Y hay algo más, continuó ella, sacando un sobre de su bolso. He estado hablando con mi abogado. He decidido vender esta casa. Diego se inclinó hacia adelante, sorprendido. ¿Vender la casa? Pero mamá, has vivido aquí toda tu vida. Consuelo sonrió tristemente. Lo sé, cariño. Pero es demasiado grande para mí sola. Y más importante aún, quiero usar el dinero de la venta para reembolsarles el resto de lo que perdieron por mi culpa. Me quedé sin palabras. Esta era una Consuelo que nunca antes había visto, una Consuelo dispuesta a hacer sacrificios reales para enmendar sus errores. Mamá, dijo Diego, su voz quebrada por la emoción, no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo, respondió ella con firmeza. Es lo correcto. Y quiero hacerlo. Quiero demostrarles que pueden volver a confiar en mí, algún día. Esa noche, mientras Diego y yo nos preparábamos para dormir, reflexionamos sobre todo lo que había sucedido. ¿Crees que realmente ha cambiado?, pregunté, acurrucándome junto a él en la cama. Diego me abrazó con fuerza. Creo que está intentándolo. Y creo que eso es un buen comienzo. Asentí, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, esperanza, y sí, incluso un poco de optimismo. Sabes, dije después de un momento, a pesar de todo lo que ha pasado, creo que hemos aprendido algo importante de todo esto. ¿Qué es eso?, preguntó Diego. Que somos más fuertes de lo que pensábamos. Que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. Diego sonrió, besando mi frente. Tienes razón. Y quién sabe, tal vez algún día miraremos hacia atrás y veremos esto como un punto de inflexión, el momento en que realmente nos convertimos en una familia. Mientras me quedaba dormida esa noche, pensé en lo mucho que habían cambiado las cosas en los últimos meses. Habíamos pasado por una tormenta, sí, pero habíamos salido del otro lado más fuertes, más unidos. Y aunque el camino por delante todavía era incierto, sabía que lo recorreríamos juntos,
paso a paso, día a día. Y eso, pensé mientras el sueño me vencía, era más que suficiente por ahora.